Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hablar sobre el tema de informe psicológico. Primero quiero empezar con la definición. El informe psicológico es un documento escrito, ¿cierto? Sirve para comprender algunas características de la persona y las circunstancias en que la persona está actualmente. En este no se incluye toda la evaluación, solo lo más importante en función de objetivos precisos, clínicamente significativos, para ayudar al sujeto a tomar decisiones e intervenir positivamente. Me gustaría compartir algunas claridades sobre el informe. El informe certifica la labor del profesional y en él se verá reflejada su competencia para analizar y elaborar los datos aportados por las diferentes técnicas. Recordemos que es una descripción evaluativa de un ser humano. Por ejemplo, qué clase de persona es, qué le pasa y cómo esto que le pasa influye en cómo piensa, en cómo siente y se comporta. Este documento escrito, como veníamos diciendo, presenta resultados de las exploraciones efectuadas, con base en las cuales se realizan una serie de concretas recomendaciones o se llevan a término determinados tratamientos con el propósito de dar respuesta a los objetivos planteados por el sujeto, ¿cierto? Los objetivos que se plantean para la evaluación. Me gustaría mostrar este esquema que realmente nos dice el propósito de lo que es el informe como tal, ¿cierto? Ya sabemos que es una comunicación generalmente escrita, también puede ser oral, porque al final de las terapias también se le da una devolución al paciente y esta devolución oral me permite a mí, primero, dar respuesta al motivo de consulta, ¿cierto? Yo le doy respuesta a ese motivo de consulta, pero además me va a permitir dar unas recomendaciones de actuación y sugerencias terapéuticas al paciente. Además de que es una síntesis de la evaluación del diagnóstico final. Por ejemplo, me sirve para remitir al paciente a otro profesional y que él encuentre la síntesis de todo lo que se trabajó y de toda la evaluación, ¿sí? En estos términos, se puede decir que el informe es el reporte escrito de la evaluación psicológica, ¿cierto? Después que nosotros hacemos toda la evaluación, el informe va a ser ese reporte escrito que me va a dar a mí esos tres objetivos principales. Hacer una síntesis de toda la evaluación, dar respuesta al motivo de la consulta y permitir recomendaciones de actuación y sugerencias terapéuticas. Para hablar del informe, entonces nos tocaría hablar un poco de lo que es la evaluación. Si voy a hacerlo muy rápidamente, los objetivos de la evaluación sabemos que es explorar, identificar y conocer, ¿cierto?, los procesos psicológicos, comportamentales y sociales que permite dar unas características y un funcionamiento del paciente, ¿sí? Mediante esa evaluación, nosotros podemos hacer realmente un trabajo por capa, ¿cierto? Un trabajo que va más allá de lo biológico o físico, se centra también en lo cognitivo, emocional y de personalidad y me permite también hacer un análisis sociocultural de ese paciente. Entonces esto se llama un enfoque biopsicosocial y se realiza precisamente para observar y valorar el funcionamiento global del individuo, ¿sí? El individuo sabemos que es un individuo físico, que es un individuo cognitivo, emocional y personal y también un individuo sociocultural. Entonces, para hablar del informe tenemos que hablar del método clínico, ¿cierto? Es la manera como nosotros obtenemos los datos. ¿Sí? Se pueden hacer de varias maneras. La primera es mediante la observación. Entonces, las acciones allí es un registro sensorial, una escucha del paciente. Si nosotros hacemos una observación del paciente en su manera de hablar, en su lenguaje, en su conducta, eh, en su conducta no verbal, ya entonces luego empezamos esa indagación, ¿cierto? Bueno, la observación la hacemos durante todo el proceso, pero la indagación la hacemos principalmente mediante entrevistas, ¿cierto? Empezamos a hacerle preguntas, a intercambiar información con ese paciente y ya empezamos a hacer un establecimiento de hipótesis y un posible diseño para la evaluación
de ese paciente y la intervención. Entonces, hacemos la confirmación, esta se evalúa, se aplica, se califica y se interpretan las técnicas o los instrumentos. Entonces nosotros, ya habiendo hecho la observación y la entrevista, empezamos a mirar cuáles son los test o las pruebas que vamos a aplicarle a ese paciente para profundizar en su problemática. Entonces hacemos una abstracción, un diagnóstico. Entonces empezamos a relacionar los datos, a identificar el patrón de respuesta del sujeto, miramos las conclusiones que vamos a hacer y las configuraciones nosográficas de ese sujeto en particular. Luego hacemos lo que se conoce como pronóstico, que son las predicciones en cuanto a lo que el paciente puede mejorar con el tratamiento. Y al final hacemos las sugerencias de intervención. Entonces allí se toman las decisiones correspondientes para clínicas para el paciente y que lo van a ayudar a él a mejorar en su problema en particular, ¿cierto? Se hacen las sugerencias de intervención. Dentro de esas herramientas de evaluación que mencionaba, tenemos la entrevista, ¿cierto? Y la observación como casi inviolables, allí se usan sí o sí. Y se pueden usar pruebas psicológicas, ¿cierto? O cuestionarios. También se usa autorregistro, ¿cierto? Se le indica al paciente que haga un registro de su conducta o de sus sueños, de, de los deseos que tiene durante el día, ¿cierto? Y él los anota en un diario. Y también se pueden usar técnicas ya más especializadas como el genograma o el ecomapa, que me ayudan a mí a ver la relación que tiene ese paciente con los diferentes ámbitos de, de participación que él tiene en su escuela, en su familia o en los diferentes lugares donde él comparte o interactúa con los demás. Tenemos ya como contenido del informe como tal, tenemos algunos datos básicos o datos de filiación donde va el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, etc. Esto me va a ayudar obviamente a ubicar al paciente y a poder darle a él una identificación más personalizada. En segundo lugar, los procedimientos utilizados. Allí vamos a poner esos test o esas entrevistas que hicimos mediante las técnicas de observación, los cuestionarios que aplicamos y todos los procedimientos que se usaron con él. En tercer lugar, tenemos el motivo del estudio, que es por quién fue solicitado y los objetivos del mismo, la actitud del entrevistado, ¿cierto? Frente al terapeuta. Tenemos una descripción sintética del grupo familiar y de otras personas significativas. Aquí le damos importancia a la constitución, a los roles, a la dinámica familiar, a la salud, a los accidentes, todo lo que tenga que ver con esos antecedentes familiares. En quinto lugar, la problemática vital, que es la referencia a su vida y los conflictos actuales, por ejemplo, los cambios, los temores que tiene, las aspiraciones, las inhibiciones, etcétera, todo lo que tiene que ver ya con la vida actual del paciente. En sexto lugar, tenemos la descripción de estructuras de conducta. Aquí hacemos la diferencia más predominante y las más accesorias y los cambios observados en el paciente durante todo el proceso de terapia. En séptimo lugar, hacemos una descripción de rasgos de carácter y de la personalidad. Incluimos la dinámica psicológica, el grado de madurez de la personalidad, las características emocionales e intelectuales, etc. En octavo lugar, si se trata de un informe muy detallado, muy riguroso, incluimos los resultados de cada uno de los test, ¿cierto? Si, por ejemplo, vamos a usar ese informe para hacer una remisión a un psiquiatra o a otro profesional, pues entonces incluimos cada uno de los resultados de los test que se aplicaron en este apartado número 8. Ya en el número 9 vamos concluyendo, hacemos el diagnóstico y la caracterización psicológica del individuo y respondemos a los objetivos del estudio, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esos objetivos que nosotros nos propusimos al principio de la terapia o de la consulta y allí le damos respuesta a esos objetivos? En décimo lugar, incluimos una posibilidad pronóstica
y fundamentamos los elementos sobre los cuales nos basamos para hacer ese pronóstico, ¿cierto? Allí vamos a decir que pues, el paciente tiene la oportunidad de, de salir de ese conflicto paterno-filial o de ese conflicto personal que tiene, eh, gracias a que obtuvo estas nuevas habilidades de resolución de conflictos, de estrategias de afrontamiento que le van a permitir pues, salir del problema o el paciente pues, no va a poder hacerlo. Entonces aquí damos ese pronóstico. Y en el punto número 11 se hace una posible orientación. Entonces podemos decir si remitimos para que se hagan nuevos estudios, la forma posible de subsanar esas dificultades, aliviar u orientarlo al entrevistado en cada una de sus problemáticas. Ya este tipo de escrito, pues ya desde el año 73 con Bleger estaba bastante estructurado. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas. Espero que puedan tener un buen abordaje de este tema y puedan hacer, eh, hacer un buen informe psicológico. Muchísimas gracias y estamos en contacto para la próxima.